Bienvenidos al curso de Estadística. En el siguiente ejercicio dice: la tabla siguiente muestra la distribución del salario de los 67 trabajadores de una empresa. Empezamos por dibujar la curva de Lorenz y luego responderemos las preguntas. Normalmente esta tabla vendría por intervalos, de forma que sería necesario calcular para cada uno de ellos la marca de clase, el valor medio de cada uno de ellos. En este caso ya nos dan esos valores de X. Comenzaremos entonces por el lado de las frecuencias. A partir de la frecuencia absoluta vamos a calcular la acumulada. La primera es igual a la primera y luego el resto sería la de arriba más la de la izquierda. Y podemos copiar esa fórmula al resto de la columna. P sub I es lo mismo que la frecuencia relativa acumulada. La calculamos dividiendo la columna anterior por el total de observaciones. Hacemos igual a 8 partido 67 y fijo la posición pulsando F4. Ahora puedo copiar la fórmula al resto de la columna. Con esto ya tenemos cómo se reparten las personas. Ahora vamos a ver cómo se reparten los sueldos. Con 950 euros hay 8 personas que cobran entre todas ellas igual a 950 por 8, que resulta 7.600. Puedo copiar la fórmula al resto de la columna. Ahora hago autosuma de ese vector, que resulta 88.500, que sería el total de dinero que suman el conjunto de todos los asalariados. Eso es la masa salarial total que nos pregunta en la primera cuestión del enunciado. Ahora calculamos cómo se acumulan estos salarios. Lo mismo que con la frecuencia absoluta acumulada, la primera es igual a la primera, luego el resto sería la de arriba más la de la izquierda. Ahora podemos copiar esa fórmula al resto de la columna. En cuanto a Q sub I, sería la proporción de la columna anterior respecto de la masa salarial total. Ponemos igual a 7.600 dividido de 88.500 y fijamos el denominador con F4. Copiamos a continuación la fórmula al resto de la columna. Para representar ahora la curva de Lorenz, vamos a copiar un poco más abajo los valores de las columnas P y Q. Pongo igual a P y nos copia el título de esta columna. Lo mismo hacemos con Q. Y ahora, marcando las dos celdas, lo copiamos hacia abajo, copiando así ambos vectores. Como la curva de Lorenz empieza en el 0, 0, tengo que hacerme sitio justo debajo de los nombres de ambos vectores para poder ponerlo. Para ello, por ejemplo, marcando este vector fila, puedo dar botón de la derecha, insertar y ya nos hace el hueco, de forma que puedo poner ahora el valor 0, 0. Marco ahora estos dos vectores. Y en insertar gráfico puedo o bien marcar este botón o bien buscar en gráficos recomendados y en todos los gráficos este icono que llama gráfico de dispersión con líneas rectas y marcadores. Con esto ya tenemos la curva de Lorenz, que siempre es una curva creciente y por debajo de la línea de los 45 grados que representa la línea de equidad. Puedo mover el gráfico a pestaña aparte. Y si trazo la línea de equidad entre el 0, 0 y el 1, 1, podemos comprobar que la distribución es bastante equitativa, ya que la curva queda muy cerca de dicha línea de equidad.
Por lo demás, las preguntas que nos faltan en el enunciado dicen: ¿qué porcentaje de trabajadores tienen un salario superior a 1.500 euros? No sale directamente en la tabla nunca lo del salario superior, pero sí los de inferior en la frecuencia relativa acumulada, que aquí denominamos P sub I. Si hasta 1.500 euros tenemos 0,86, o sea, un 86,56%, el resto están por encima de los 1.500, o sea, 100 menos 86,56%, que sería un 13,44% de los trabajadores. ¿Qué porcentaje de salario acumula el 32,8% de los trabajadores con menor salario? El porcentaje de trabajadores lo busco en el P sub I, el 32,8%, que le corresponde un Q sub I de 24,4%. Ese es el porcentaje de salario por el que me pregunta. El 32,8% de los trabajadores que menos cobran un 24,4% de la masa salarial total. ¿Cuántos trabajadores, los de menor salario, acumulan el 51,5% del salario? Busco ahora en Q sub I el 51,5, que le corresponde un N mayúscula sub I de 42 personas. Date cuenta que en este caso no nos preguntan porcentaje, sino el número total.